Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Consejos de Escritura Creativa. Hoy vamos a hablar de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor mexicano, sobre todo un escritor jalisciense, que nació el 16 de mayo de 1917. Fue muy importante, si quizá uno de los más importantes de toda la historia de México, porque fue un escritor que adquirió una fama mundial. Él tuvo varios oficios durante su vida. Fue una persona muy entregada al arte, pero también entre algunas de las curiosidades es que por algún tiempo estuvo vendiendo llantas, en algún otro tiempo estuvo como funcionario de gobierno, estuvo como administrativo en aduanas y también fue becado para la escritura de su libro que fue el más importante, su obra cúspide, Pedro Páramo. Bien, vamos a hablar acerca de sus obras. Entonces tenemos primero El Llano en Llamas, que fue el primer libro que publicó. Este lo publicó con el Fondo de Cultura Económica. Al principio hay registro de que la primera tirada del libro pues no tuvo mucha repercusión. Porque recordemos que aunque los libros de Juan Rulfo tienen temas de la época de la Revolución, él no fue un autor de la Revolución y alcanzó la adultez también posterior a la Revolución, muchos años posteriores a la Revolución. En su época ya se estaba escribiendo cosas más contemporáneas sobre las ciudades y sobre diferentes temas más urbanos. Así que al principio el libro no despegó. Las primeras 15,000 copias, 10,000 de El Llano en Llamas no tuvieron mucha repercusión. Pasaron los años y el mismo Rulfo consideraba que fueron los estudiantes universitarios quienes se fijaron principalmente en sus obras y comenzaron a consumirlas y a recomendarlas. Así que se comenzó a tirar nuevamente El Llano en Llamas. Por otra parte, Rulfo consiguió una beca por parte de la Fundación Rockefeller, que posteriormente, ya muchos años después, iba a ser la precursora de la Fundación de las Letras Mexicanas. La misma beca precursora de la Fundación de las Letras Mexicanas. En aquel entonces Rulfo dedicó esa beca para escribir la que sería su obra cúspide, Pedro Páramo. Juan Preciado visita Comala con la intención de encontrar a su padre, el cual abandonó a su madre y la condenó a una vida de soledad, y él regresa con la intención de visitarlo, pero Pedro Páramo ha muerto. Curiosamente no les estoy haciendo ningún spoiler del libro porque esto aparece en las primeras partes del libro. Hacia el inicio sabemos que Pedro ha muerto y sin embargo vamos a leer toda su historia. Bueno, ya posteriormente de que se termina el libro de Pedro Páramo, también lo publica el Fondo de Cultura Económica, pero había una intención por parte de una traductora para transportarlo al alemán, para traducirlo al alemán. Porque esta traductora pensaba que el lenguaje, el vocabulario que usaban los personajes de Pedro Páramo era muy parecido al mismo vocabulario y a la misma situación rural, pero de Alemania. Este fue un proyecto que terminó siendo traducido a varios idiomas, el francés, el italiano, y terminó siendo traducido a más de 20 idiomas. Y se esparció el libro por todo el mundo. No solo él, sino también El Llano en Llamas tuvo diferentes versiones a nivel mundial. Todo gracias a aquella traductora que le tuvo fe para llevarlo a Europa. 15,000 copias que a duras penas se vendieron de El Llano en Llamas. Después teníamos en pocos años más de 500,000 de copias vendidas en todo el mundo, con multitud de traducciones. De esta manera Juan Rulfo se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Cuáles son los recursos que tenemos dentro de estos libros? Los recursos que tenemos aquí en El Llano en Llamas y en Pedro Páramo es sobre todo el tema de la voz. Cada personaje tiene una voz. Nosotros escuchamos hablar al personaje como si fuera real. De hecho, Juan Rulfo pensaba que un recurso del escritor era escuchar. Y él lo que había hecho era capturar en papel el cómo hablaban los personajes que vivían en los pueblos que él visitaba allá en Jalisco, que él visitaba allá en Guadalajara. Y por otra parte, no hay que pensar que estos dos libros salieron de la nada. Juan Rulfo fue un escritor que se dedicaba muchísimo tiempo a pulir sus libros, de tal manera que a pesar de que este libro se publicó en el 55-56, fue trabajado desde el 39.
Desde 1939 comenzó a trabajar Rulfo y a publicar varios de estos cuentos que podríamos considerar inéditos aún cuando fueron publicados, porque fueron publicados en pequeñas revistas de Guadalajara, en pequeñas revistas de su tierra. Una vez que salió la primera versión tuvo cierta cantidad de cuentos, pero nuevas versiones del Llano en Llamas agruparon al libro más cuentos y más cuentos hasta llegar al volumen que tenemos ahora, de tal manera que la versión más completa es la actual, porque tiene todos los cuentos que fue agregando Rulfo en las diferentes ediciones, reediciones, reimpresiones y correcciones de este maravilloso libro. Ahora, en el caso de Pedro Páramo. Pedro Páramo, como ya se dijo, fue escrito durante una beca que tuvo Rulfo. Y esta escritura fue muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque contaba con la ayuda de diferentes artistas que lo rodeaban y que estaban involucrados con la beca. Y Juan José Arreola lo que hizo fue, de hecho, recomendar a Rulfo para ganar esa beca, para que él se postulara a esa beca. Juan José Arreola ya había editado El Llano en Llamas. Fue él quien estaba a cargo del Fondo de Cultura Económica cuando Rulfo comenzó a trabajar. Siempre se hacían encuentros entre Rulfo, Alichu Macero y Juan José Arreola para hacer comentarios sobre el libro de Pedro Páramo. Y se hacían muchas correcciones porque, pese a lo que la gente piensa, Rulfo tenía muy mala ortografía. Así que Alichu Macero y Juan José Arreola le corregían muchas veces la ortografía. Estuvieron trabajando muchísimo tiempo para que Pedro Páramo pudiera ver la luz. Era una mujer quien iba a aparecer en la historia, Susana San Juan. Y esta mujer, Susana San Juan, iba a hablar desde la tumba acerca de diferentes cosas que estaba ella percibiendo como un espectro. Pero Alichu Macero pudo contactar con Rulfo y le dijo: tienes que leer a una autora que es argentina, que se llama María Luisa Bombal, quien escribió La Amortajada. Y La Amortajada es una historia sobre una mujer que está hablando desde la tumba. Entonces Rulfo pensó una manera de innovar la idea para no utilizar la misma idea, que de hecho se iba a llamar Una estrella en el firmamento. La novela en un inicio no se iba a llamar Pedro Páramo. Cuando el protagonista iba a ser mujer, se iba a llamar Una estrella en el firmamento. Así que Rulfo leyó a María Luisa Bombal, leyó La Amortajada, donde efectivamente trata la historia de una mujer que ya murió y que está narrando toda su vida desde la tumba. Él reformuló la idea para construir a Pedro Páramo, para que él fuera el protagonista de esta historia, sin descartar a Susana San Juan de la historia. Vamos a hablar otro poquito acerca de Rulfo, sobre todo de ciertas curiosidades. En algún momento Juan Rulfo intentó ser maestro, ser docente, así que trató de entrar a dar clases en el Colegio de México, pero siendo que Rulfo no tenía una formación como investigador ni un posgrado, entonces fue rechazado del Colegio de México y jamás pudo dar clase allí acerca de literatura, cuentos, escritura. Nunca dio la clase allí porque lo consideraban que era inefectivo como docente, que no tenía la formación suficiente para enseñarle algo a los alumnos del Colegio de México. Por otra parte, uno de los oficios que tuvo Rulfo durante su vida fue, como ya dije, vendedor de llantas. Y esto le sirvió para sostenerse muy bien mientras escribía y viajaba y hacía todo para poder lograr ofrecernos estas maravillosas obras. Hay que recordar también que se han realizado adaptaciones al cine sobre Pedro Páramo, sobre diferentes cuentos de El Llano en Llamas, que ustedes pueden encontrar si buscan lo suficiente. Se encuentra por ahí la película El Infierno, donde vienen bastantes cuentos del Llano en Llamas. Y es una maravilla. Entonces busquen, por favor, investiguen. Otra cosa interesante que pasa con Rulfo es que Augusto Monterroso, en su libro de fábulas, La Oveja Negra y otras fábulas, incluyó una fábula basándose en Juan Rulfo, que es la fábula de El Zorro, donde que se llama El zorro es más astuto. Trata sobre un zorro que escribe 2 libros. Pues Rulfo se hizo mundialmente famoso con 2 libros, solamente 300 páginas. Mucho menos material del que otros escritores como Stephen King, que ha escrito miles de páginas, o como William Shakespeare, que escribió muchísimas páginas, y muchos otros como Truman Capote, diferentes escritores que escribieron muchísimas páginas, también lograron la fama, pero a través de mucho mayor material que Rulfo, que solamente escribió 2 obras. Por todo lo anterior es que digo que Juan Rulfo fue uno de los escritores mexicanos más importantes.
y este es un video homenaje a esta figura tan importante que fue Juan Rulfo. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco. Recuerden, están invitados a suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones. Les agradezco mucho sus comentarios, sus compartidos y sus likes. Eso es todo por hoy. Chao.